Esto es Ángel Caído. Para quien tenemos 40 años al menos, un poquito menos también, ya no tanto quienes son más jóvenes, hay tres apellidos que suenan, ¿no? Nos suenan en la cabeza, vienen sonando, que de alguna manera se podría decir que fueron y lamentablemente son los arquitectos de un plan económico que, saliendo de las cuestiones partidarias o incluso de ideales, no discutiendo el liberalismo o la apertura del comercio, sino discutiendo las formas. Estas tres personas son Cavallo, Bullrich y Sturzenegger. Todos en el 2001 fueron partícipes necesarios para ese momento tan triste de la historia argentina. Claro que no son los únicos. En 40 años que viví, casi 41, 20 recesiones hubo en Argentina. Pero sí, en mi época, digamos, adulta, de los 15, 16, ahora. Dos de esas personas están hoy en el gobierno. Una, Bullrich, que ingresa como ministra de Seguridad, tipa que, vale recordar, trató al movimiento canábico como un movimiento de productores de marihuana, confundiendo la sigla del ReproCan, la parte de pro, que es de programa, con la producción y tratando de instalar ese discurso que es más de campaña que otra cosa, más allá de que, como Mariela, hay mucha gente que sigue cayendo presa por situaciones que verdaderamente no se explican en el mundo que hoy vivimos, donde de repente existe la inocencia fiscal. Pero bueno, Bullrich, su propio jefe, su propio juego, sus propias ambiciones. Después los tenemos al coloso Sturzenegger, el ministro de Desregulación. Un ministro que se anotó en el plancito de inocencia fiscal. Claro, empleado de los Estados Unidos. Por ahí, para mí, en lo que yo entiendo, por ahí no, por ahí en el pasado un escalón más abajo, unos escalones más abajo que Cavallo, quien en este momento se presenta diciendo que Milei no, porque es incluso para gente que no debería dar la cara o que tiene la cara muy dura, es impresentable Milei, pero las ideas sí, ¿no? De alguna manera se vienen elecciones el año que viene y se empieza a rearmar este panorama político, un panorama que tiene también como actores secundarios a un grupo de empresarios, de dueños del país, como dice Alejandro Berkovich, subdesarrollistas, en donde incluso no tienen problema de perder dinero, cerrar fábricas, si eso les hiciese estar en contra de lo que siempre estuvieron en contra, o si eso les hiciese perder algún poder que tienen en esta parte del mundo. Porque un empresario que apuesta a un país que básicamente no va a producir nada, es un empresario que se debilita ante otros empresarios de la zona, como por ejemplo de Brasil. Son empresarios que quieren, aunque digan que llevan al país a lugares futuristas, quieren un mundo subdesarrollado mediante un plan económico que ya necesitó dos salvatajes del gobierno directo de Estados Unidos, un gobierno que ahora se encuentra en una situación muy particular. Y si a eso le sumamos el super riggy hecho a medida de una persona que se dice que tiene una sociedad secreta, el querido Peter Thiel. Uno dicen que está ahí, es Galperín, que dice, del argentino tiene poco, ¿no? No tributa acá, bueno, Caputo tampoco. Pero gente que se está preparando para crear sectas, para organizar partidos políticos, para mellar fuerte en la sexualidad de la gente, en el pensamiento.
Ese rigui, le sumamos esta inocencia fiscal. Para alguien que, como muchos de ustedes que estarán del otro lado, vivimos en una realidad donde nos han tildado de delincuentes por tener alguna planta o por tener alguna tuca en el bolsillo, ver que a una ley le llaman de inocencia fiscal, donde no hacen más que legalizar ese dinero conseguido de maneras ilegales, en negro se suele decir, pero con el pequeño detalle que esta vez sí familiares, sí propios funcionarios, ¿no? Porque Sturzenegger no es el único que se ha sumado allí, se han sumado periodistas. Esos periodistas que cuando le dicen ensobrado se enojan, pero que de repente necesitan declarar guita que tenían ahí en negro. Como Majul, Feynman, Gasulla. Gente que la verdad es totalmente impresentable que se anoten. O sea, que se anoten no, sino que sea tan evidente, ¿no? El traspaso de dinero. Porque aparte esa plata que tienen no es pagada, ni siquiera es pagada con la nuestra, con la tuya, sino que es pagada con las estafas que hacen, con los cobros, con las comisiones, con la Andis, con todos esos millones que van haciendo una caja y se la van dando a diferentes personas. Y después tenemos el caso de Andrés Vázquez, titular del Arca, el tipo que está encargado de cobrar los impuestos, tiene que declarar guita que tenía guardada de manera ilegal y que nadie le va a preguntar de dónde la consiguió, porque estamos gobernados por alguien que considera que los evasores de impuestos son héroes. Y aparece Espert. Espert, ¿se acuerdan? El pelado ese con dinero del narcotráfico, amigo de Fred Machado. El tipo se lo investiga por lavado de dinero y entra en un plan de inocencia fiscal. Y de repente se empiezan a armar más cajas, porque esa plata empieza a dar vueltas y permite que los Peter Thiel de la vida financien campañas, ¿no? Como la de J.D. Vance, vice de Estados Unidos. Pero antes de irnos un segundito a lo que pasa allí en Norteamérica, que no solo pasa el Mundial, sino que, bueno, suceden cosas que se van a hacer películas y se va a estudiar durante mucho tiempo. Están Bettina y Manuel. Gran novela la de Bettina y Manuel, estamos hablando de Adorni. Claro caso de corrupción. Una corrupción que tampoco es. O sea, Santilli tiene más cosas que explicar. Pero bueno, el PRO y los radicales están en una encrucijada porque quieren que renuncie, no quieren dar quórum junto al peronismo para hacer lo que nunca pasó aquí en Argentina, que es que el Congreso destituya a un jefe de gobierno. Un tipo que no puede explicar absolutamente nada y que nos ha tratado de idiotas. Pero bueno, inocencia fiscal le llaman a todo eso. Y de repente, como les decía, en el norte, aparte del Mundial que ustedes saben, ¿no? Aunque le haya dado la mano, a mí me molesta que le haya dado la mano. Pero cuando lo ves meter 3 goles y a la hora de jugar a la pelota, ese pibe a mí me puede. Pero la cuestión es que lo que sucede es que Estados Unidos firmó un pacto de paz por ahora, aunque Trump se va diciendo que si no lo cumple va a tirar bombas, pero un pacto donde Irán lamentablemente sale más fortalecido de lo que estaba el 28 de febrero cuando comenzaron los ataques. O sea que de repente, con ese pequeño arrebato que tuvo Trump después de atacar a Colombia en su plan, a Venezuela, a Colombia lo quiere atacar con un candidato como un Milei de allá, pero abogado narco, ya lo hemos comentado. Un Trump que se le fue de las manos y que viene una elección de medio término, y que es una elección lamentablemente importante para la Argentina. Es raro porque es importante para el gobierno, un gobierno que está claramente del otro lado del pueblo,
con un populismo de derecha que tampoco lo saben ejercer, con un liberalismo que poco entienden de la parte económica al menos, porque controlan muchísimo más de lo que debieran si fuesen liberales, pero con un gobierno que depende de los Estados Unidos para los salvatajes económicos. En 3 años, 2 salvatajes. Pero la realidad, como dice el querido Gato Silvestre, es que hoy estamos acá para ponerle ritmo. SAI Producciones.